¿Qué pasaría si te encontrás de viaje, si estás acompañado por alguna persona o estás solo y caminando te encontrás con algo que ningún hombre ha visto en mucho tiempo, que no ha sido descubierto por el hombre moderno? ¿Qué pasaría si realizás un descubrimiento o tenés un pensamiento nuevo que va en contra de lo que maneja la modernidad? ¿Qué pasaría si al contarlo nadie lo acepta? Si te consideran un loco, si te consideran fuera del sistema por aquello que supuestamente has descubierto y que no puede ser validado a la luz del conocimiento actual. ¿Qué te pasaría a vos? En esta oportunidad vamos a contar una historia que tiene que ver con eso, con el desconocimiento de quienes creen saberlo todo, con el ego del que cree que la historia ya está absolutamente escrita y de que el hombre no tiene nada por descubrir. Esta es la historia de las cuevas de Altamira, de quienes volvieron a descubrirla después de cientos de miles de años, de aquellos que decidieron ignorarla y de los que finalmente, a fuerza del descubrimiento, tuvieron que aceptarla. Mi agradecimiento de siempre para todos quienes nos acompañan desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, y les digo nuevamente, bienvenidos a Juicio al Misterio. Esta noche, las cuevas de Altamira. Corría el año 1868 y un tejero, un trabajador asturiano de nombre Modesto Cubillas, se encontraba caminando por la llanura, por medio de algunas cavidades rocosas en la zona de Cantabria. Vamos a ver un poquito el mapa para empezar a ilustrarnos sobre esta historia en la España que tanta riqueza le ha dado al mundo. Muy cerquita del mar Cantábrico, decía, corría 1868, y este hombre se encontraba en medio de una cacería y encontró la entrada de una cueva que había estado cerrada durante muchos años y que al liberar su perro para realizar la caza, vamos a ver otra foto para que nos vayamos integrando con el lugar donde acontecieron los hechos. Ahí estamos un poquito más cerca con lo que son las rutas actuales, cerca de Torrelavega, ahí donde nos vamos a encontrar en la ciudad de Altamira, allí mismo donde se encuentran las cuevas. Decía que nuestro amigo Modesto Cubillas, que era no solamente modesto por su nombre, sino también por su vida y por su capacidad económica, liberó el perro en esta cacería y se encontró atrapado este perro entre las grietas de unas rocas por perseguir a una presa. En aquel momento descubrió efectivamente una cueva, pero este descubrimiento quedó absolutamente tapado. Claro, ¿quién le iba a dar crédito a una persona de tan poco conocimiento y de tanta pobreza? En fin, era un ciudadano más, casi pasada la mitad del siglo XIX. ¿Por qué habría alguien de creerle que había encontrado una cueva en la que había visto unos dibujos, unas inscripciones absolutamente raras? Cubillas se lo comunicó a su jefe, que le daba trabajo, a Marcelino Sáenz Sautuola. Vamos a ver una foto de nuestro personaje de esta noche. Don Marcelino Sáenz de Sautuola era un rico propietario local de la zona de Altamira, de la zona cantábrica de España, y era un aficionado, un autodidacta a la paleontología. No obstante, había visitado estos lugares sin haberse
dado cuenta efectivamente de esta cueva. Por lo menos la habías visitado hasta 1875 y muy posiblemente en 1876 la recorrió en su totalidad y reconoció algunos signos abstractos. Empezó a ver algunas rayas negras a las que no dio ninguna importancia por no considerarla sobrehumana. 3 o 4 años después se encontraba también y nuevamente por la zona. En esta oportunidad estamos en el año 1879, pero estaba acompañado en este momento Sautuola, nada más y nada menos que con su hija María Sáenz de Sautuola y Escalante, de 5 años de edad. Ella tenía interés en excavar la entrada de la cueva, le parecía rara esta cueva acompañada de su padre porque estaban buscando restos de huesos y sílex, como los objetos que don Sautuola había podido ver en la Exposición Universal de París de 1878. Recordemos que se trataba de un aficionado a la paleontología. Y grande fue su sorpresa cuando, al adentrarse aún mucho más en estas cuevas, escuchó el grito de su hija María, que exclamó: «¡Mira, papá! ¡Hay bueyes dibujados en lo que después sería llamada la Capilla Sixtina del tiempo paleolítico!». Inmediatamente Sautuola comenzó a ver estas imágenes que estaban dibujadas bastante más adentro en la cueva. Ya no se trataba de meras rayas y cosas sin sentido, que incluso él consideraba o había considerado antaño que se trataban de meros rayones, incluso producidos por la propia naturaleza. Se trataban de formas que, como iremos viendo a partir de ahora, no solamente la que tengo a mis espaldas, que son de las más impresionantes que se pueda tener en cuenta, ya hablaremos de la datación, pero empezaron a verse y empezó a ver nuestro amigo Marcelino Sáenz de Sautuola estas imágenes. Nuevamente nos detenemos en el mapa y aquí comenzamos a ver las imágenes. El descubrimiento de estas pinturas rupestres, entonces, lo realizó en realidad la hija de nuestro buen amigo. Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, ella se fue adentrando. Ahí vemos esta enorme cueva y empezamos a ver las tonalidades de los rojos, de los ocres. Corrió a decírselo a su padre entró y quedó, repito, sorprendido. Al año siguiente, en 1880, Sautuola publicó unas breves notas, un breve escrito titulado «Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander». En él, nuestro buen amigo Sautuola sostenía el origen prehistórico de las pinturas e incluía una reproducción gráfica de las mismas. Expuso en su tesis al catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova, que la adoptó como propia, aunque pese a todo la opinión de Sautuola en su tiempo no fue aceptada por los franceses Cartigliac, Mortillet y Jarté, los científicos que en ese momento eran más expertos en estudios prehistóricos y paleontológicos en Europa. Las pinturas de Altamira fueron el primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión conocida en el momento, pero este descubrimiento determinó que el estudio de la cueva y su reconocimiento levantara toda una polémica respecto a los planteamientos aceptados en la ciencia prehistórica de ese momento. La novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provocó una lógica desconfianza en los estudiosos. Algunos llegaron a sugerir que el propio Sautuola había pintado todas estas representaciones en sus varias visitas, negando así el origen paleolítico e incluso atribuyendo la obra a un pintor francés. Por supuesto que el evolucionismo aplicado a la cultura humana conducía a deducir que tribus antiguas y salvajes no podían disponer de estas capacidades, porque suponer que disponían
de estas capacidades implicaba creer que tenían un avance en el arte que no era propio, según se entendía en ese momento, de la evolución que el ser humano había llegado a tener. Estaba en contra de todo lo que pudieran suponer los estudiosos del momento. Y sin embargo, era cierto. Les voy a leer, porque no queda otra alternativa, previo para ir terminando esta historia, quiero que vean algunas diapositivas más de lo que es, primero, en principio, el mapa de las cuevas que se fue sosteniendo con el tiempo a medida que se iba descubriendo. Aún en la actualidad se están realizando nuevos descubrimientos, pero ahí vemos todas las salas, desde la entrada hasta la cola de caballo al final, los cientos de metros que implican las cuevas de Altamira y que han recorrido nuestros antepasados históricos. Decía entonces, por lógica, si el arte es símbolo de civilización, debería haber aparecido en las últimas etapas humanas y no en la etapa de la Edad de Piedra. Esto es lo que los científicos de ese momento discutían agriamente. Ni la ardiente defensa de Vilanova, que estaba y que había tomado la tesis de Sautuola, ni el afán precisamente de nuestro amigo Sautuola, evitaron la descalificación en 1880 de las cuevas de Altamira. La oposición se hizo cada vez más generalizada en España, en la sesión de la Sociedad de Historia Natural, el 1 de diciembre de 1886. Ahí vemos el original del acta que pueden ustedes encontrar básicamente si ingresan a las actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Este es el original de ese momento. Les voy a leer textualmente algunas de las cosas que decían los científicos para invalidar el descubrimiento que había hecho Sautuola accidentalmente. Decía el señor don Eugenio Lemus y Olmo: quisiera entonces creer en la antigüedad prehistórica de las pinturas existentes, en la cueva de Altamira de Santillana del Mar, porque soy del país donde se encuentra la pretendida maravilla. Que el hombre de las cavernas eligiera la de Altamira para su residencia, nada tendría de particular si la ciencia dice que existió el troglodita. No dudo que el señor Vilanova encontrara allí sílex, punzones y otros objetos del hombre primitivo, pero pretender que las pinturas sean prehistóricas porque se hallen en la cueva sería suponer obra del hombre primitivo una muestra de pintores franceses actuales que ocupara el lugar de las pinturas, porque no tienen ningún carácter del arte de la Edad de Piedra, ni de ninguna de las otras edades citadas en la sesión anterior. Es la obra de un mediano discípulo del arte moderno que no sabe fingir ni conoce al prehistórico. Parece que quisieron simular pero con tan mal acierto y tanta torpeza que se valieron del menos apto para ello. Si con más malicia se hubieran servido de uno de esos genios incultos que pasan su vida ilustrando las paredes de los cuerpos de guardia o de otros edificios, sin consultar una mala estampeta ni ver otras manifestaciones del arte pictórico, se habría logrado en parte el engaño, porque si no, resultaba la obra con aquella brutal rudeza y con el acento salvaje desde la del hombre primitivo, estaría hecha de una manera tan bárbara y tan primitiva como pudiera hacerlo aquel. Fíjense ustedes las tremendas palabras que decían los científicos más aceptados de ese momento, que finalmente taparon el descubrimiento de Sautuola, de nuestro buen amigo Cubillas, el primero que se había topado con este redescubrimiento, y ya veremos por qué utilizo la palabra redescubrimiento y no descubrimiento a secas. Lo cierto es que, de acuerdo nos dicen los informes científicos actuales, la cueva de Altamira es, entonces, vamos a ver otro grupo de diapositivas para que ustedes contemplen el arte maravilloso de nuestros antepasados. Decía, la cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Vean ustedes la belleza de esos dibujos, de esos colores.
Forma parte del conjunto de cuevas de Altamira y arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está situado en el municipio español de Santillana del Mar, como vimos en el mapa, cerca del mar Cantábrico, a unos 2 kilómetros del centro urbano. Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen principalmente a los periodos magdaleniense y solutrense. Esto último según pruebas realizadas con series de uranio. De esta forma se puede asegurar, y escuchen bien estos datos, que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22.000 años de ocupación, desde hace unos 36.500 hasta hace 13.000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe, todos dentro del Paleolítico Superior, la Edad de Piedra. El estilo de gran parte de sus obras se enmarca en la denominada escuela franco-cantábrica, caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Vemos animales. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras. Ahí estamos viendo una roja, ocre. Vemos personas, vemos animales. En cuanto a su techo, bien ha sido llamada, como les decía antes, la Capilla Sixtina del arte rupestre. Ahí vemos las manos de nuestros antepasados. Como dije entonces, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. En el año 2008 se hizo una extensión de la nominación a otras 17 cuevas del País Vasco. Veamos nuevamente el mapa de estas cuevas de Altamira. Veamos toda su extensión. Ya hemos visto su belleza. Algo absolutamente incomparable y que, por supuesto, hiela la sangre. No hay forma de decirlo de otra manera. Veamos nuevamente la foto de quien se topó, no digamos casualmente, porque ya había estado allí, ya había escuchado a don Modesto Cubillas y fundamentalmente escuchó a su hija gritar, don Marcelino Sáenz de Sautuola, para encontrarse, para toparse con estas cuevas y con toda esta historia, con las cuevas de Altamira. Digamos, para cerrar esta historia, para cerrar este viaje que hemos hecho, no solamente en la actualidad, sino para reencontrarnos con nuestros hermanos de hace por lo menos 35.000 años, hermanos nuestros que ya sabían del arte, que ya sabían dibujar y que ya sabían percibir tan bien lo que veían, tanto como nosotros en la actualidad. Por supuesto que no tenían teléfonos celulares para sacar una foto, pero sí tenían ojos y tenían la capacidad de mezclar colores y de poder pintarlos como el mejor de los pintores de nuestra actualidad. Aquí se cierra esta aventura, la aventura de Marcelino Sáenz de Sautuola, de don Modesto Cubillas, de la hija de Marcelino, del perro de don Cubillas, de todos estos científicos, pero especialmente se abre en nuestra conciencia el hecho de que nuestra historia no está descubierta al 100%. Así que si les parece, vayamos entonces a la sentencia, a las conclusiones finales. Aquí tengo a mi espalda una representación de algún antepasado que habrá estado mirando hacia ese techo de la cueva de Altamira y habrá estado reproduciendo lo que hacía algunos instantes sus propios ojos habían visto. Y ya no hablamos de la gran civilización sumeria de hace 6.000 o 7.000 años,
que nos legara su enorme conocimiento a través de las tablillas con escritura cuneiforme. Ya no hablamos de esa enorme civilización que nos legó un montón de conocimiento. Tampoco hablamos de ninguna de las otras enormes civilizaciones que le fueron coetáneas o que le sucedieron en la noche de los tiempos. Hablamos de mucho antes, de muchísimo antes, posiblemente incluso inmediatamente luego de la glaciación, o quizá antes, quién sabe. Esos hermanos nuestros en el tiempo nos dejaron sus huellas, nos dejaron sus dibujos, nos dejaron sus impresiones de lo que verían a su alrededor y nos entregaron una enorme fotografía de aquel tiempo, su correlación con los animales, su respeto por el medio que los rodeaba, integrando a los otros componentes del ciclo de la vida. Tenían la capacidad del arte, podían dejarlo claramente expresado en las paredes y en los techos, en esa capilla sextina del Paleolítico. ¿Cuál es la sentencia para esta aventura, para este viaje? Lo que nos legaron, por supuesto, claro, está allí y podremos vernos siempre y cuando no se le ocurra a alguna persona de los muchos seres humanos que hay destruirlo. Pero quería terminar este programa fundamentalmente arrojándoles una pequeña interpretación o pensamiento respecto de nuestro conocimiento. Verán, Sócrates alguna vez dijo, y así se lo consideró como el más sabio de todos, aquella famosa frase que también es conocida por todos, pero por muy pocos interpretadas. Solo sé que nada sé. El primer paso del conocimiento es reconocer la propia ignorancia. Esos científicos que evaluaron y juzgaron malamente a Sautola, a Cubillas, a Vilanova y a tantos otros, que habiendo presentado su conocimiento, su descubrimiento, su capacidad de resolución de conflicto ante cualquier evento de la historia, han sido borrados, han sido desacreditados, han sido vilipendiados. Creemos saberlo todo. Y ante ese egocentrismo, el ser humano tantas veces ha golpeado contra la pared, como el barco inundible que era el Titanic. Posiblemente, como tantas otras veces, ustedes y yo recordaremos que el ser humano ha intentado decirnos y creerse a sí mismo el sabedor de todo. Y entonces vienen estos hechos que nos acercan la posibilidad de decirnos, es tan poco lo que sabemos, incluso de lo que nos rodea, no hablemos de los misterios grandes del universo, incluso lo que tenemos aquí al lado, que pudo ver Sautola cerca de su casa, le era desconocido a los grandes conocedores de ese momento, a los grandes científicos aceptados en esa contingencia histórica. Para ellos esas cuevas eran desconocidas, y no solo eran desconocidas, sino que negaban cualquier posibilidad de que pudiera ser cierto porque se alejaba de lo que ellos mismos tenían como dogma. Repetiré hoy nuevamente una frase que ya he dicho en algún otro programa y que le atribuyo por haberla leído en un libro de Jacques Berger, El retorno de los brujos, aunque posiblemente él la haya encontrado, de acuerdo a su sabiduría, en algún otro. La mente es como los paracaídas, solo funciona cuando se abre. Si esos científicos hubieran abierto su mente y se hubieran dado cuenta que el conocimiento es un camino y no una meta, posiblemente también hubieran abierto su mente y su corazón para entender que su conocimiento es tan finito como su vida. Y entonces se hubieran dado la posibilidad de en ese mismo momento poder estudiar mucho más en profundidad la hermosura de las cuevas de Altamira, la hermosura del lenguaje, de las fotos que nos dejaron
nuestros hermanos en la noche de los tiempos. Entonces, para ustedes y para mí, el conocimiento está allá. Tratemos todos de ir en busca de él sin lastimar a nadie, sin creer que lo sabemos todos y fundamentalmente sin creernos que ya todo está descubierto. Porque quién sabe, por ahí a la vuelta de la esquina nos encontramos con algo que es absolutamente nuevo, que nos es absolutamente desconocido y que puede cambiar nuestra vida para siempre. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en un nuevo envío de Juicio al Misterio, especialmente a todos aquellos que se han suscrito, a quienes han pasado a ver nuestro contenido. Nuestro objeto, nuestra idea, es la divulgación de todas estas historias para que ustedes las conozcan en este breve lapso en el que se la traemos y que, por supuesto, puedan mover la curiosidad para interiorizarse en estas y en muchas otras. Ese simplemente es el objetivo que nos hemos trazado y intentaremos mejorarlo cada vez que podamos. Les agradezco mucho. Si les interesa este contenido, bueno, pueden simplemente hacérnoslo saber con el me gusta y suscribiéndose al canal. Y yo simplemente, con mucho cariño, los saludo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo y les digo hasta cualquier momento.